Alabado sea Jesucristo. El Evangelio de hoy, de San Mateo, viene como un anillo al dedo a la persona cuya memoria celebramos hoy en la Orden Carmelitana, Santa Teresa de Jesús de los Andes. Porque respecto a Dios, o se está completamente con Él, o realmente se está en contra. Dios nos ha amado creándonos, concurre con nuestra existencia para que no volvamos a desintegrarnos. Nos ofrece la participación en su vida divina y naturalmente hemos de devolverle amor por amor, porque amando nos asemejamos a Él, porque Dios es el que ama. Esta Santa Teresa de los Andes nace en Santiago de Chile el 13 de julio, este mismo día, del primer año del siglo XX, 1900. Fue bautizado con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Lara. Pero familiarmente se la conocía con el nombre de Juanita. Los santos no son personas extraordinarias, son de carne y hueso como nosotros. Lo que pasa es que toman a Dios en serio, emprenden la buena lucha, el combate del que habla San Pablo. Ella tiene una niñez normal, feliz, en el seno familiar. Su padre fue un tal Miguel Fernández, de la madre se llamaba Lucía Solana. Y tuvo 3 hermanos y 2 hermanas. Y la familia más bien gozaba de una buena posición económica, pero conservaba con mucha fidelidad la fe cristiana, viviéndola con sinceridad y constancia. Cuando se vive una vida cristiana de verdad en el seno de la familia, afecta, es contagioso. Cuando hay una tibieza o incluso una ausencia de valores religiosos, no se puede pedir peras al hombre. No habrá realmente amor de Dios, aunque Dios se las arregla, incluso en el caso de algunos santos que no nacieron en familias agraciadas espiritualmente, por la pura misericordia de Dios. Pero hay que fomentar una vida de oración. Si no se reza en la familia, si no se habla de Dios como un ser realmente existente y presente, no se puede esperar que los hijos salgan de Juana fue educada con mucho esmero. Hablaban del amor de Dios en su familia. Recibió su formación escolar en un colegio de monjas francesas del Sagrado Corazón. Y fíjate, a los 14 años, una niña, inspirada por el mismo Dios, decidió consagrarse como religiosa y en concreto quería ser carmelita descalza. Y ese deseo suyo se realizó el 7 de mayo del año 1919, cuando ingresó en el pequeño monasterio del Espíritu Santo, ubicado en un pueblo de los montes de los Andes, más o menos a una distancia de 90 kilómetros de la capital de Santiago. El 14 de octubre de ese mismo año, ella vistió el hábito carmelita, iniciando así su noviciado con el nombre religioso de Teresa de Jesús. Luego ya se conoce de suyo, es la cuarta Teresa de Jesús,
la fundadora, está Teresa del Niño Jesús, hay una Teresa de Jesús de Florencia, y ella es la cuarta, Teresa de Jesús de los Ángeles. Ella, fíjate, ella sabía desde mucho antes que iba a morir muy joven. Eso lo sabía. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús se lo dijo. Y ella misma se lo comunicó a su confesor solo un mes antes de su partida de este mundo. Asumió esa realidad con alegría, con serenidad y confianza, porque de verdad creía en Dios. Muchos de nosotros, si dijeron que íbamos a morir, ¿cómo reaccionaríamos con bastante horror? Porque hay una tendencia de querer, pues, conocer, seguir viviendo en este mundo que nos rodea. Pero ella totalmente desasida de sí misma, porque ella se agarraba a Dios, al estilo de Juan de la Cruz. Seguro de que ella estaba seguro de que ella iba a poder continuar en la eternidad su misión de hacer conocer y amar a Dios. Esta era, digamos, yo quiero que Dios sea conocido y amado. Se olvidaba de sí misma porque estaba enfocada, volcada con Dios. Estos son los que salvan, que se salvan. Y después de muchas tribulaciones interiores, indecibles, padecimientos físicos, causado por un violento ataque del tifus que acabó con su vida, pues pasó de este mundo al Padre al atardecer del 12 de abril del año 1920. Había recibido con sumo fervor los santos sacramentos de la Iglesia y el 7 de abril le dejaron profesar, hizo su profesión religiosa en el artículo de la muerte. Aún le faltaban 3 meses para cumplir los 20 años de edad y 6 meses para acabar el noviciado canónico y poder emitir, claro, jurídicamente la profesión religiosa. Después de un periodo de un año, por lo menos, de noviciado, puedes hacer la profesión, que sería la simple profesión, pero en el caso de ella, la solemne. Y murió como novicia carmelita descalza. Bueno, habría que preguntar en este mundo de ateísmo y de incredulidad que nos rodea, ¿qué es lo que hizo extraordinario? ¿Qué es lo que hizo de extraordinario esa joven novicia? 3 palabras. Vivir porque lo dejaba vivir. Creer de verdad en Dios. Y amar. Y su capacidad de amar estaba enraizada en su creencia, en su creencia. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús qué debían hacer para vivir según Dios quiere, ¿qué es lo que le responde? La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Tenemos que creer en Jesús. Por lo tanto, para conocer el valor de la vida de esa niña Juanita Teresa de los Andes, es necesario mirar hacia adentro, donde está la semilla del reino de Dios. Dice Jesús, el reino de Dios está dentro de nosotros. De suyo, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, el reino de Dios, el cielo, o lo contrario, el infierno, empieza aquí en este mundo. Dependiendo de las elecciones que hacemos y de la manera de vivir que tenemos. Libremente nos decantamos a favor o en contra de Dios. Y ella, pues, decanta a favor de él. Y ella se despertó a la vida de la gracia cuando era una niña de 6 años. Solo 6 años. Atraída por Dios,
ella empieza a volcar su actividad totalmente. Y no había hecho la primera comunión. Claro, yo algunas veces cuando veo a la gente que hace niños la primera comunión me pregunto, ¿hay algo de semejanza? Pues no. Una de semejanza. ¿Realmente conocen a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Querrían hasta morir por Dios? Pues muchos están más interesados en los regalitos, en el dinero que van a recibir, o en el banquete, o en los vestidos. Entonces, cuando vino un gran terremoto en 1906, al poco tiempo, Jesús empieza a tomar mi corazón, dice. Cuando vino el terremoto de 1906, al poco tiempo fue cuando Jesús principió, decía en chileno, empezó a tomar mi corazón para sí. Teresa de Jesús de los Andes posee una enorme capacidad de amar y de ser amada. Era una persona de suya, de una inteligencia, era superdotada, extraordinaria. Y Dios le hizo experimentar su presencia. La cautivó con su conocimiento. Al conocer a Dios, ella tenía que ir hurgando para saber más de Dios. Por esta razón dice San Juan de la Cruz que el conocimiento de Dios es como la mina, cuanto más cabes, más tesoros encuentras. Pues él hizo suyo este conocimiento de Dios a través de las exigencias de la vida. Sufrir y morir, como decía San Juan de la Cruz. Pues ella, conociendo a Dios, lo amó. Y amándolo, pues se entrega a él con radicalidad. Y desde niña ella comprendió que el amor se demuestra con obras, más que con palabras. Vive lo que dice Santiago, el apóstol, el primer mano del Señor. Muéstrame tu fe sin obras, y yo con las obras os mostraré mi fe. Por eso, ello tradujo en todos los actos de su vida el amor de Dios. Ella comprendió que para ser de Dios hace falta morirse a sí mismo y a todo lo que no es de Dios, que no sea de Dios. Y fíjate, ella tiene una naturaleza totalmente contraria a la exigencia evangélica, porque de niño parecía una niña un poco egoísta, orgullosa, terca, con todos los defectos que se supone, como puede suceder y no sucede a todos. Pero, ¿qué es lo que ella hizo a diferencia de los otros? Librar una batalla encarnizada contra todo impulso que no nacía del amor. A los 10 años era una persona totalmente cristificada, nueva. Y lo que la cambió fue la primera comunión, el sacramento de la Eucaristía. Ella comprendiendo que nada menos que Dios iba a morar dentro de ella en su alma, trabajó de manera total, desnudada, de adquirir las virtudes que le harían menos indigna de esta gran gracia. Y consiguió en poquísimo tiempo transformar su carácter completo. Se entregó con tanta fe a Dios en ese día, que Dios la glorificó. En la celebración de este sacramento recibió la gracia mística de las locuciones interiores. Jesús hermano,
Y esto iba a durar a lo largo de toda su corta vida. La inclinación natural hacia Dios, desde ese día, se transformó de tal manera que el trato en amor con Dios hizo brotar en ella una vida seria de oración. 4 años más tarde, el mismo Jesús le dijo que su meta tiene que ser la santidad. Y con la copiosa gracia de Dios y con la generosidad abnegada de una joven enamorada, se dio la oración, se dio la adquisición de las virtudes, se dio la práctica de una vida según el Evangelio. Y tanto fue así que en pocos años, siendo una mera adolescente, 13, 14, 15 años, pues llegó a un grado tan alto de unión con Dios que se puede decir, se puede hablar de una unión espontánea entre su alma y la alma de Jesús. 14 años. Ustedes tendrán niños y niñas de 14 años. ¿Cómo se compara con esta niña? Entonces, ella simplemente se enamora de Cristo, porque Cristo es su ideal. Es su único ideal. Se enamora de él y es consecuente hasta sacrificarse en cada minuto por él. Si viene una adversidad, si le viene, digamos, algo que le obligará a sacrificarse, lo hace con auténtica alegría. Y la santidad de su vida resplandeció en los actos de cada día. En los ambientes donde se desarrolló su vida, la familia, el colegio, gente que también compartía sus vacaciones. Y fíjate, incluso en el colegio, las niñas, las amigas, la veían como algo distinto. De tal manera que realmente la tomaron por modelo, por apoyo, por consejera, porque Juanita fue una persona jovial, alegre, simpática, atractiva físicamente, muy deportista y tremendamente comunicativa, un poco como este niño, Carlos Alfonso. Él fue así. Y en los años de la adolescencia alcanzó el perfecto equilibrio psíquico y espiritual, que fue fruto de una vida ascética y de oración. Su vida monacal, desde el 7 de mayo de 1919 hasta su muerte, fue, digamos, el último peldaño en su ascensión a la cumbre de la santidad. San Juan de la Cruz tiene, digamos, un diagrama de esto, subir como la subida al Carmelo. Solo 11 meses fueron suficientes para consumar su vida totalmente heroica y cristificada. Es que la orden de la Virgen María del Monte Carmelo colmó los deseos de esta niña Juanita al comprobar que la Madre de Dios, a quien ella amó desde niña, la había traído a formar parte de ella. Alabado sea Jesucristo. Y termino diciendo que cuando le preguntaron al Papa Benedicto XVI, que cuando morimos, ¿qué pasa? Iremos al cielo. Y él dice, muy pocos van al cielo, directamente. Los que van al cielo son los demás. Muy poco que existe. La mayoría tendremos que pasar por un largo y duro purgatorio. Y los que rechazan radicalmente a Dios, pues se condenan. Alabado sea Jesús.